buenos días. Soy Fanny Torres Macotela, profesora de Ciencias Sociales del quinto año de secundaria, y en esta primera sesión desarrollaremos el mundo de la posguerra, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Veremos las consecuencias políticas, las consecuencias demográficas, las consecuencias económicas y las consecuencias territoriales. Empezaremos dando lectura a este mensaje. No importa el clima, solo llegaremos al bienestar juntos. Premisa con la que se inició la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy atravesamos una situación similar. No estamos frente a una guerra bélica. Sin embargo, tenemos bajas humanas, nuestra economía está paralizada. Entonces, es momento de buscar el bienestar común. ¿Cómo lo haremos? Juntos. Juntos, y como decía nuestro San Maximiliano Kolbe, el santo de la Inmaculada, bajo la protección del manto de nuestra Madre. Las conferencias de paz. Tenemos que mencionar un antecedente llevado a cabo el año de 1941, donde se reunieron el primer ministro inglés, Churchill, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En esta reunión se elaboró la Carta del Atlántico, que básicamente garantizaba la soberanía de las naciones y una cooperación económica tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. También, en 1945 se realizaron 3 reuniones determinantes entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Se reunieron en Yalta para acordar sobre el futuro de Alemania, la guerra con el Japón y la situación de Europa. También, el año de 1945, volvieron a reunirse en Potsdam Harry Truman, puesto que ya el presidente Roosevelt había muerto, y el señor Clement Attlee, quien había sustituido a Churchill, donde se acordó el pago de reparación de guerra por Alemania, el desmantelamiento de los oligopolios industriales y el juicio a los líderes nazis más importantes. También, el año de 1945 se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco, donde se aprobó la Carta de Fundación de las Naciones Unidas. Consecuencias políticas. Fin de los regímenes nazifascistas, fin del Imperio japonés, surgimiento de la Unión Soviética como potencia mundial y fin del aislamiento norteamericano. Fin de los regímenes nazifascistas. Tanto en Alemania como en Italia cayeron los regímenes fascistas. Alemania fue dividida en 4 zonas, administradas por los vencedores de esta guerra: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Las 3 primeras se unificaron en el año de 1949 y formaron la República Federal Alemana, mientras que la segunda se declaró y asumió el nombre de República Democrática Alemana. En Italia, por otra parte, un plebiscito el año de 1946 abolió la monarquía y estableció una república en Italia. Fin del Imperio japonés. En Japón, las fuerzas de ocupación estadounidenses desmilitarizaron el país, introdujeron reformas democráticas, abolieron la nobleza y obligaron al emperador a negar públicamente su origen divino. Surgimiento de la Unión Soviética como potencia mundial. Después de la guerra, la Unión Soviética incorporó a su esfera de influencia los países que ocupó durante la guerra contra Alemania. Naciones como Bulgaria, Hungría, Rumanía, Polonia, Yugoslavia y la parte oriental de Alemania se convirtieron en estados satélites de la URSS. Es importante aclarar que aquí estos países tenían una ideología socialista, dictatorial. Fin del aislamiento norteamericano. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a poner fin al aislamiento de los Estados Unidos, pues ahora este país consideraba que debía participar activamente en la política internacional para defender sus intereses y evitar el estallido de un nuevo conflicto global. Consecuencias demográficas. Cerca de 60 millones de personas perdieron la vida entre soldados y civiles como consecuencia de los bombardeos, el hambre y los campos de concentración. Consecuencias económicas. Numerosas ciudades, fábricas y carreteras fueron destruidas en Europa y para ello Estados Unidos emprendió el Plan Marshall, que básicamente tenía un objetivo de tipo económico. Consecuencias territoriales. Alemania
Perdió regiones limítrofes y sus posesiones coloniales en países como Polonia y la URSS. Italia y Japón perdieron las regiones que conquistaron durante la guerra. Conclusiones. Con un saldo de 60 millones de muertos y otros millones de heridos, la Segunda Guerra Mundial solo causó el empobrecimiento, decadencia y uno de los genocidios más cruentos que la historia nos relata por parte de todos los países involucrados. Destaca también la toma de conciencia sobre la manera de solucionar los conflictos entre las naciones. Las consecuencias de esta abominable masacre llevaron a la bipolaridad del mundo hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, donde Estados Unidos y la URSS se enfrentaron en diversos conflictos, pero nunca directamente. La Segunda Guerra Mundial marca el fin de la supremacía europea sobre el mundo, trasladándose a Norteamérica. Muchas gracias.